Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su podcast titulado Del polvo al veredicto. Soy su anfitrión Charlie Velasco, abogado asociado en la firma de Brighton Purcell LLP. Este podcast está dedicado a la nueva epidemia de silicosis acelerada que afecta a los trabajadores en la industria de la fabricación. En cada episodio vamos a hablar de temas claves de esta nueva crisis de salud ocupacional, pero también vamos a hablar de las demandas legales y todos aquellos aspectos jurídicos relacionados con la crisis. El día de hoy, en el episodio cuarto, vamos a hablar de la jerarquía de controles. Vamos a hablar de qué son, de cómo funcionan y de cómo no funcionan para proteger la silicosis en los trabajadores de la industria de la fabricación de piedra artificial. En nuestro último episodio habíamos hablado del Departamento de Salud Pública de California y de cómo se habían documentado 336 casos de silicosis de piedra artificial en este grupo de trabajadores. Pero en esta misma semana nuevamente actualizaron el panel y ahora son 391 trabajadores los afectados. Esto significa un aumento considerativo en tan solamente 2 capítulos y hoy, en el episodio de hoy, vamos a analizar por qué, cuál es la razón detrás de esto. En nuestro último episodio también analizamos la extensa literatura revisada por pares en la que se muestra la alta incidencia de silicosis en este grupo de trabajadores llegando hasta un 50%. Comentamos, sin embargo, que en nuestros propios datos internos este número de incidencia es hasta del 80%. Esto quiere decir entonces que entre el 50 y el 80% de todos los trabajadores que fabrican productos hechos con piedra artificial van a desarrollar silicosis o ya la han desarrollado. No importa si el taller es un taller rústico y polvoriento o si el taller es un taller sofisticado que todo lo trabaje con agua. Aquí lo que realmente importa es si los trabajadores están respirando la sílica cristalina que contienen los slabs de piedra artificial. Para comprender cómo protegerse de la silicosis en su lugar de trabajo o de cualquier otra toxina o carcinógeno, es necesario entender qué es la jerarquía de controles. Esta es entonces la jerarquía de controles de la NIOSH, era la científica de OSHA. En esta pirámide invertida podemos ver que el método más eficaz para prevenir las enfermedades en estos trabajadores, específicamente la silicosis y enfermedades similares en los trabajadores que fabrican productos de piedra, es la eliminación. Eliminación de la sustancia peligrosa. ¿Y qué queremos decir con esto? Básicamente eliminar la sílica cristalina respirable de tamaño nano y las otras toxinas y cancerígenos que se encuentran en cada slab. ¿Y cómo podríamos hacer esto de la eliminación? Esto sería, por ejemplo, reemplazando la piedra artificial por piedra natural. Al reemplazar el slab de piedra artificial por una piedra natural, vamos a ver que ya disminuye o se elimina por completo el riesgo para un trabajador de respirar la sílica cristalina de tamaño nano, las otras toxinas y los cancerígenos que contiene el slab, porque la piedra natural no lo tiene. Entonces, para esto, tanto los productores y proveedores de estas piedras tendrían que dejar de vender las piedras artificiales y en su lugar vender solamente piedras de origen natural. El segundo mejor método para proteger a los trabajadores en sus lugares de trabajo es muy similar al primero, se llama sustitución. Básicamente consiste en dejar de producir y distribuir los slabs artificiales con alto contenido de sílica cristalina respirable en tamaño nano, que vienen recubiertos también de otras toxinas, e incluir otra cosa en el producto. Por ejemplo, algunos distribuidores y algunos productores ya están hablando que han desarrollado los slabs con bajo contenido de sílica o los slabs artificiales sin sílica. Si estos productos llegaran a ser más seguros, comprobados científicamente, aún pues es muy nuevo y todavía no se ha comprobado, pero en caso de que llegaran a ser más seguros, estos slabs con bajo contenido de sílica y sin sílica resultarían siendo una excelente alternativa de eliminación y sustitución, ya que protegerían a los trabajadores en su lugar de trabajo cuando al momento de fabricarlos no tendrían que estar inhalando las partículas que en este momento contienen los slabs de piedra artificial, que conllevan a enfermedades similares a la silicosis y obviamente a las otras enfermedades asociadas por la respiración de la sílica cristalina. El tercer nivel en la jerarquía de controles se denominan controles de ingeniería y controles administrativos. Estos dos métodos van muy de la mano y pueden implementarse en el lugar de trabajo, ya sea en el taller, por el empleador
o por la empresa que contrata. El mejor ejemplo de controles administrativos y de ingeniería sería simplemente no realizar cortes en seco. Entonces, si no se puede eliminar o sustituir la toxina, en este caso el slab con alto contenido de sílica en tamaño nanopartícula, es importante implementar los controles de ingeniería administrativos, y el más importante de ellos sería no cortar en seco, ya que cortar en seco produce la mayor cantidad de polvo en el aire, y el polvo en el aire significa la oportunidad para desarrollar enfermedades muchísimo más rápido, a muchísima más velocidad. El siguiente método es tener todas las herramientas de trabajo con agua. Cortar con agua, pulir con agua, tener las maquitas con agua, tener todos los equipos con agua. Entonces, el siguiente método entonces vendría siendo, dentro de los niveles de control de ingeniería y administrativos, el añadir la ventilación por extracción local a la actividad que se esté realizando. Entonces, cortar con agua, por ejemplo, y al corte con agua añadirle la ventilación por extracción local para suprimir el aire que se ha liberado. El problema con los fabricación que se realiza con agua, por ejemplo, es que según varios de los estudios de los pares médicos y estudios que han sido publicados por OSHA, es que aún cortando con agua y fabricando con agua, la liberación de la sílica en el aire es muy alta y supera los niveles de exposición permitidos. Entonces, un taller que opera por encima de los niveles de exposición permitidos va a hacer que OSHA le dé una citación. Pero es que nivel de exposición permitido no equivale a nivel seguro. El nivel de exposición permitido es un nivel regulatorio. Pero tanto NIOSH como OSHA saben que van a encontrar en los talleres, aún que no superen los niveles de exposición permitidos, sino que se mantengan por debajo de esos números, aún allí van a encontrar altos niveles de personas enfermas con silicosis o con diferentes tipos de enfermedades, ya que el nivel de exposición permitido no equivale a un nivel seguro. Entonces tenemos como conclusión que de los controles administrativos e ingeniería, primero, no se debe nunca realizar ningún tipo de fabricación o trabajo en seco. Segundo, se deben utilizar equipos con agua. Y tercero, se debe añadir a cualquier tipo de proceso la ventilación por extracción local. Si volvemos a la jerarquía de controles, vemos que el último nivel de protección, el que menos efectivo es el uso del equipo de protección personal. Cuando hablamos de uso de equipo de protección personal, nos estamos refiriendo a diferentes tipos de equipos de respiración, de protección respiratoria. Pero lo más importante es, en cuanto al uso del equipo de protección personal, es realmente eso, usarlo. De nada vale tener una persona trabajando al aire libre si no usa su equipo de protección personal. Hay que usarlo aún estando en exteriores. Hay que utilizar la máscara aún estando en exteriores. Ahora bien, si el trabajador está en interiores y corta con agua y tiene ventilación, pero no utiliza la máscara, también está haciendo una práctica completamente insegura. Entonces el equipo de protección personal debe usarse tanto en exteriores como en interiores. Y esto hace que sea la práctica de la jerarquía menos segura, porque las personas generalmente tienen que entender que aún estando en exterior o en interior, cortando con agua, tienen que utilizar su máscara, su equipo de protección personal. Ahora bien, en cuanto al tipo de máscara que se debe utilizar, esto también cuenta y es muy importante. Usar una mascarilla N95, por ejemplo, como la que todos conocimos en la pandemia, resulta de manera ineficaz, es una protección ineficaz, ya que en el proceso de fabricación de piedras artificiales se libera, como ya se dijo, sílica respirable cristalina de tamaño nano. Esto va a hacer que la máscara N95 no produzca ningún tipo de protección, ya que las nanopartículas se pasan a través de cualquier tipo de protección que pueda ofrecer una mascarilla N95. El siguiente nivel de protección con máscara sería utilizar una máscara con respirador de cartucho. Un respirador de cartucho, sin embargo, también sigue teniendo dificultades al momento de poderlo ejecutar para que haya una buena protección.
Por ejemplo, para poderse hacer a una buena protección con estas máscaras de cartucho, la persona primero tiene que tener un examen médico, incluida una prueba de función pulmonar para determinar si está lo suficientemente sana para poder utilizar la máscara. Adicionalmente, la persona tiene que tener una prueba de ajuste de la máscara en la cara. Hay caras que son más largas, hay caras que son más cortas, hay caras que son más anchas, hay caras que son más angostas y se requiere que haya una prueba en la que se pueda determinar si la máscara ajusta perfectamente a la cara. Adicionalmente hay otro problema y es que la persona no puede tener ningún tipo de barba o bigote, ni siquiera incipiente, tiene que ser completamente lampiña de la cara. Y esto tiene una razón. La máscara tiene que ajustarse y sellarse casi herméticamente con la piel. Y al momento de haber algún tipo de barba, si sea incipiente, esto va a hacer que no haya un suficiente cierre entre la piel y la máscara y la protección que ofrece la máscara de cartucho va a ser inefectiva en cuanto a lo que tiene que ver con la respiración de la sílica de tamaño nano. Entonces, como puede verse, la máscara con cartucho también exige pues unos pasos anteriores que demandan bastante cuidado para que sea efectiva. Ahora bien, el filtro de la máscara debe ser un filtro P100 que ha sido diseñado para piedra artificial. La persona puede tener la máscara, puede tener el visto bueno de salud para usarla, puede tener una prueba de ajuste realizada y si no tiene el filtro correcto, realmente la máscara no lo va a proteger. Entonces tiene que tener el filtro correcto. Adicionalmente, estas máscaras ofrecen protección realmente muy buena con lo que tiene que ver con la piedra natural. Pero recuerde usted que la sílica que contienen las piedras naturales es menor que la que contienen las piedras artificiales y además el tamaño de la nanopartícula de la sílica cristalina respirable en las slabs artificiales es mucho menor que en los slabs naturales. Entonces es importante tener en cuenta esto a la hora de considerar el equipo de protección ofrecido por esta máscara con el filtro P100. Adicionalmente aquí hay que pensar en otra cosa. Usted puede tener la mascarilla, puede tener el visto bueno de su médico, puede tener una prueba de ajuste realizada, puede tener el filtro correcto, pero aún así los filtros deben cambiarse periódicamente porque se obstruyen con facilidad en un ambiente tan hostil como el de un taller de fabricación. Entonces, si usted tiene la máscara, los filtros, las pruebas, pero los filtros están obstruidos, pues la máscara va a dejar de prestarle la protección que tiene que prestarle. El siguiente nivel de protección en cuanto a respiración se denomina un respirador con purificador de aire motorizado. Esto es básicamente un casco que cubre toda la cabeza, está conectado a un sistema de filtrado que permite hacer el filtro del aire para que la persona lo respire. Requiere obviamente que tenga un filtro especial, o sea un filtro para piedra artificial. Y adicionalmente requiere que se cambie con frecuencia ya que se sobrecarga. Entonces tener la máscara pero no cambiar el filtro o no tener el filtro correspondiente hace que la protección del respirador también sea ineficaz. El problema con estos respiradores o con cualquier equipo de protección personal en cuanto a la respiración, como las máscaras o estos respiradores, es que cuando se trata de la piedra artificial aún no protegen al 100% contra las partículas que pueden llegar a causar la silicosis. Entonces esto viene siendo un problema estructural y que en este momento pues no tiene solución. De hecho, el mejor protector o la mejor protección sería un traje tipo NASA en el que la persona esté cubierta desde la cabeza hasta los pies, conectada a una línea de oxígeno puro y real que le permita respirar y todo lo demás estar hecho por robots. De hecho, hay estudios revisados por pares publicados por OSHA, por NIOSH, por Georgia Tech, por Safe Work Australia, en los que se dicen que para proteger a los trabajadores de la industria de la fabricación de piedra artificial, la única manera es no involucrar seres humanos en los procesos de fabricación de piedra artificial. Si volvemos entonces a la jerarquía de cómo funcionan los equipos de protección personal para respiración, ya sea una máscara N95, ya sea un respirador, una máscara con filtro P100 o ya sea de pronto un purificador un respirador con purificador de aire motorizado, ya vemos que estos son los que menos protección ofrecen. Si vamos a los controles de ingeniería y controles administrativos, ya vimos también que así no se corte en seco, así se corte con agua y así se haga ventilación de extracción local,
esto tampoco es 100% efectivo y sí puede llegar a ser bastante costoso. Si vemos entonces aquí la solución más acertada o lo que más podría funcionar para proteger a los trabajadores en sus lugares de trabajo vendría siendo la eliminación y sustitución de la sílica cristalina respirable de tamaño nano que se encuentra en los productos de la piedra artificial. Los proveedores y productores de estos productos dicen que el problema no está en el producto como tal, sino en el proceso. A ellos se les olvida que la fabricación de piedra existe desde hace muchas décadas y que lo que es nuevo aquí es la introducción de un slab de piedra artificial con alto contenido de sílica cristalina respirable en tamaño nano. 95% del contenido de un slab es sílica cristalina y el otro 5% son compuestos orgánicos volátiles y otros cancerígenos. Entonces ellos son los que tienen realmente el poder de cambiar, de eliminar y sustituir estos componentes de los slabs, ya que ellos mismos han dicho que han desarrollado slabs artificiales con bajo contenido de sílica y slabs artificiales sin sílica. Y adicionalmente también existe la producción y distribución de la piedra natural. Entonces está en manos de ellos poder proteger a los trabajadores, pero pues dicen que no es posible hacerlo porque el proceso es el problema. Muchísimas gracias por haberse conectado nuevamente a un episodio de su podcast El Polvo al Veredicto. Mi nombre es Charlie Velasco, abogado asociado en la firma de Brighton Purcell LLP. Por favor, comparte este video con las personas que usted sepa que les puede dar ayuda. Dele me gusta, suscríbase al canal y si quiere ver esta información en inglés, lo invito a ver el podcast From Dust to Verdict, que es dirigido por mi jefe, mi amigo y el socio de la firma de Brighton Purcell, James Nevin. Muchísimas gracias, espero verlos pronto. Bye bye. Este podcast contiene comentarios subjetivos y la libertad de opinión, con el objetivo de provocar la reflexión y el debate, así como comentarios de investigación que buscan esclarecer asuntos de interés público para informar a la audiencia y fomentar la participación cívica, la rendición de cuentas y la transparencia. Hallazgos resultantes de una investigación diligente, la verificación de datos y el análisis de material disponible públicamente, incluyendo noticias, registros públicos, entrevistas, investigaciones personales, experiencias, literatura médica y científica publicada y revisada por pares, regulaciones y hallazgos de autoridades sanitarias gubernamentales y otras fuentes accesibles. Las conclusiones extraídas reflejan la interpretación del creador de dicha información y se presentan de buena fe. No pretenden difamar ni perjudicar la reputación de ninguna persona, grupo, empresa o entidad, sino que constituyen alegaciones que los fabricantes y proveedores de las losas de piedra artificial reconocen como refutadas. El discurso de este contenido está protegido por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, privilegio de litigio, sea CC 47B, privilegio de información justa, sea CC 47D1, anti-SLAPP, CCP 425.16 y la doctrina de uso justo, sección 107 de la Ley de Derechos de Autor de 1976. Este podcast y todo su contenido son propiedad exclusiva de Brighton Purcell LLP y están protegidos por las leyes aplicables de derechos de autor y marcas registradas. Queda estrictamente prohibido el uso, la reproducción, la distribución o la explotación no autorizada de este contenido total o parcial, sin autorización expresa por escrito. Todos los derechos son reservados.